El día de hoy estaremos hablando sobre datos claves sobre la influencia y por qué es bueno inmunizarse ante esta enfermedad. Y para ello me acompaña la doctora Daritza Pérez del Programa Ampliado de Inmunización PAI del SILAIS Managua. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente. Gracias, buenos días. Pues aquí de nuevo visitándolos. Esta vez hablándoles sobre la campaña de la influenza que estamos llevando el Ministerio de Salud. Y pues estamos aquí para compartir este momento con ustedes. Doctora, antes de hablar de los beneficios, de por qué es bueno vacunarse contra esta enfermedad, sería bueno recordar qué es la influenza, o sea, qué tipo de enfermedad es esta para quienes todavía no conocen. La influenza es una enfermedad respiratoria, es vírica, se transmite por un virus. Los serotipos de influenza o los tipos de virus son la influenza A, B, C y D. Son 4 tipos de virus que hay, pero los más frecuentes que producen una enfermedad en los seres humanos son el tipo A y tipo B, más comúnmente el tipo A. Es una enfermedad viral que se transmite por gotitas de flujo, es decir, la persona que anda con el virus puede contaminar o contagiar a las demás personas si no se toman las medidas de precaución necesarias. Es una gripe, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo la podemos diferenciar de un resfriado común, de una gripe común? La influenza comúnmente afecta, sus manifestaciones clínicas son dolor de garganta, puede producir congestión nasal, bastante secreción nasal, dolor de cabeza, a veces puede afectar bronquios y en algunos casos, cuando ya son graves, puede afectar los pulmones. Entonces se puede diferenciar de un resfriado común por la sintomatología que ella presenta. En el caso cuando la persona tiene influenza, comienza de manera súbita los síntomas, es decir, previamente estaba sana y de pronto ya de hoy para mañana ya amanezco con un cuadro florido gripal, sea dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de los huesos, fiebre, puede presentar fiebre, la persona puede tener fiebre más de 38 grados y tos seca que caracteriza a diferencia del resfriado común, ¿verdad? Y entonces a veces también cuando tiene influenza uno te debilita o te sentís mal tu cuerpo que a veces no querés ni ir al trabajo porque estás muy mal. Sí. Entonces es más, los síntomas son más floridos y son más graves. También, doctora, usted nos decía que hay varios tipos. Está un tipo de influenza de animales, está la gripe aviar o... Sí, nosotros recordamos que en el año 2009 fue un año que hubo una pandemia de influenza y que se vio bastante afectado. Sí, hay influencias que son propia de los animales, que ellos son los reservorios, en el caso de los cerdos y aves, pero más afecta a los humanos, por ejemplo, la influenza de tipo A, ¿ya? Entonces, son las que producen las pandemias que han habido en la historia, pues, de la enfermedad más común de la influenza. ¿Quiénes son las personas que están más propensas a contagiarse de influenza? En la influenza, las personas que están más propensas a contagiarse o a enfermarse, complicarse, son las personas que su estado inmunológico no está completamente desarrollado o su estado inmunológico es débil. En el caso, tenemos los extremos de la vida, los niños menores y también los adultos mayores de 65 años que su sistema inmunológico está comprometido. Es por eso que año con año, en las jornadas que se realizan, en las campañas de influenza, de la vacunación de influenza, estos son los grupos a los que va dirigido la vacunación. La vacunación va dirigido para los niños de los 6 meses de edad a 23 meses de edad. También las embarazadas, que por su condición de embarazo, ellas están vulnerables a su sistema inmunológico y que si ellas llegaran a presentar la influenza, obviamente a ellas las afectaría mucho y pueden complicarse con neumonía, que puedan requerir caer a una hospitalización, incluso estar en cuidados intensivos. Entonces, en estas campañas son los grupos a los que se priorizan. También se priorizan los adultos mayores con enfermedades crónicas como asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas, renales, pacientes que están cursando con procesos de quimioterapia o hemodiálisis, se priorizan a estos grupos por ser más vulnerables. Igualmente a las personas ya mayores de 65 años que su sistema inmunológico no está muy bien. En caso, doctora, de no tratar a tiempo la enfermedad o tratarla como se debe, ¿se puede complicar? ¿Qué tipo de complicación puede dar? Dentro de las complicaciones que se pueden presentar las personas que llegan a adquirir la enfermedad, puede ser una neumonía grave, puede requerir incluso estar en UCI y estar con ventilación mecánica, es decir, intubado. Es por ello de que se vacuna para prevenir. El ponernos la vacuna no significa que no nos vaya a dar la enfermedad, nos da, pero de una forma leve. Evitamos caer con la vacunación que se ha hecho y que el MINSA, el Ministerio de Salud, los niños también que vayan a requerir estar internados por largos periodos. Si se llegan a enfermar y se internan, pues su periodo de hospitalización puede durar de 3 a 4 días. ¿Cuál sería una señal de advertencia, de emergencia? Digamos, una persona le da influencia y está complicándose. ¿Cuál podría ser una señal? Bueno, dentro de las señales que debemos de reconocer, tanto en niños como en adultos mayores, sería primero el malestar general de la persona, de que su sistema inmunológico comienza a decaer y también la persona no quiere levantarse de su cama, no quiere alimentarse, comienza a presentar dificultad respiratoria, se cansa, no puede movilizarse. Entonces ya es un indicio de que esta persona tiene que acudir inmediatamente a una unidad de salud, especialmente en los niños que llegan a tener patrón alterado de la respiración, que incluso cuando los niños tienen signos de peligro, se les llama, que el niño no come, todo lo vomita. Los niños pueden presentar cuadros diarreicos, incluso cuando tienen influenza pueden presentar cuadros gastrointestinal que vomitan con diarrea. Entonces estos niños pues tienen que llevarse inmediatamente, porque de no hacerlo, de no actuar inmediatamente, cuando el niño ya llega a la unidad de salud, ya llega bastante complicado. Entonces ya son factores de mal pronóstico para esos pacientitos. ¿Qué medidas podemos tomar, doctora, si tenemos un enfermo de influenza en nuestra casa? Siempre las medidas, igual que para todas las enfermedades respiratorias y para todo lo que debemos, siempre nosotros debemos de tener el cuidado de la higiene de manos, siempre el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de las soluciones antisépticas en el hogar, la limpieza que nosotros tenemos acostumbrado a realizar, y sobre todo creo que es muy importante tomar algo con responsabilidad, como es la vacunación. Si la vacuna está disponible, el Ministerio de Salud, el gobierno a través del Ministerio de Salud está proveyendo este insumo, la vacuna, creo que debemos de acudir y aplicarnos, y sobre todo a nuestros niños. Es parte de crear conciencia, de prevenir. Las vacunas son para prevenir enfermarnos y padecer alguna complicación posterior. A las personas con influenza se les recomienda en algunas ocasiones el aislamiento domiciliario, o sea, estar en su cuarto, no estarse exponiendo con otras personas, incluso tener sus propios utensilios de comida, plato, vaso. ¿Cuánto tiempo debe durar este aislamiento? Lo más que uno se puede hacer durante estar con la enfermedad es tomar, por ejemplo, como decíamos, lavado de manos, pueden usar mascarillas, evitar el distanciamiento social, sobre todo ponerlo en práctica, tener una distancia. Si yo ando con síntomas, tos, gripe, pues lo ideal es que no esté cerca de los niños o cerca de los adultos para evitar pues exponerlos a ellos, y permanecer, si se puede, pues de manera aislada, sino pues usar la mascarilla siempre. Ya hablando un poco más de lleno de la vacuna, doctora, la composición de la vacuna contra la influenza se viene actualizando año con año, por eso es importante que cada año nos vayamos a vacunar. Así es, año con año, como este virus de la influenza es un virus que constantemente se está modificando, hay modificación de su genotipo de la del virus. Entonces, igualmente, año con año, las vacunas también se actualizan, es decir, por lo general se hacen del virus que está circulando, ¿ya?
Entonces, por eso es que año con año nosotros debemos de vacunarnos, porque tal vez este año es una cepa nueva de la vacuna que se está aplicando. Entonces, hay que aplicarse siempre. Año con año hay que acudir a vacunarse. Sí, hay distintos tipos de vacunas, como vacunas con virus atenuantes, tetravalente. Así es, las vacunas pues son de virus vivos atenuados. A veces hay mitos de la gente que dice, yo no me voy a poner la vacuna de la influenza porque me la puse y posteriormente que me puse la vacuna me enfermé. Pero lo recomendable es que nosotros nos pongamos la vacuna antes de... Recordemos de que estos virus de la influenza, como son virus por temporada, se presentan más durante el invierno. Entonces hay que vacunarse previamente, que estamos sanos, antes de... Lo que se ha visto, pues, cuando la gente se vacuna y posteriormente se enferma, es que ya ellos estaban tal vez incubando el virus antes de vacunarse. Entonces la vacuna, o sea, lo que hace es que se reactive el virus que él anda. Entonces él ya presenta síntomas, pero no es que la vacuna cause la enfermedad, para nada, más bien previene. ¿Quiénes son las personas que no deben de vacunarse contra la influenza? Es decir, alérgicas o con algún tipo de enfermedad. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la proteína del huevo. Nosotros debemos de recordar que también las vacunas se utilizan algunas proteínas o los medios de cultivo. Entonces, estas personas que son alérgicas, pues tienen que tener precauciones de no vacunarse, o que hayan presentado un episodio de una reacción adversa en la vacuna. Entonces, es recomendable no vacunarse. Y también en algunos casos de algunas enfermedades inmunológicas o enfermedades como el caso de Guillain-Barré, entonces también es no recomendable ponerse la vacuna. Pero después sí hay que ponerse la vacuna, por ejemplo, los pacientes crónicos, que para ellos son las vacunas por su sistema inmunológico comprometido. Además de la jornada, doctora, ¿cuándo se deben de vacunar las personas? Es decir, si van a viajar, o ¿en qué ocasión sería recomendable que se vacunen contra la influenza? En Nicaragua nosotros vacunamos año con año, se realizan 2, a veces hasta 3 campañas de vacunación contra la influenza. Se aplica, es una estrategia que se hace a nivel nacional, se da la vacunación y pues para viajar en algunos lugares pues se pone la vacuna, o en el país a donde van de destino. Pero en Nicaragua nuestro esquema es de esa manera, campañas que se realizan en el año. Doctora, ¿qué beneficios tiene la vacunación contra la influenza? Dentro de los beneficios que tiene la vacunación contra la influenza es prevenir que nos enfermemos, igualmente disminuir las complicaciones que podamos presentar al adquirir la enfermedad, desde prevenir las neumonías graves que se puedan dar por influenza, prevenir las hospitalizaciones, y además de esto también se protege uno y protege a su familia también. Como toda vacuna, doctora, tiene efectos secundarios. ¿Cuáles serían esos efectos secundarios que nos puede presentar? Dentro de los efectos secundarios, pues no hay varios, sino más que todo se debe a la aplicación de la vacuna. En el área de aplicación puede haber dolor a la aplicación de la vacuna, puede presentar temperatura febrícula, pero no así, pues no hay más complicaciones de que el dolor en el área de la aplicación de la vacuna. ¿Se puede tomar algún analgésico para disminuir el malestar que nos puede dar la vacuna, o incluso ponernos crema en gel para...? Lo ideal es, pues, el cuerpo solo responde y no hay necesidad, pero sí de presentar, por ejemplo, dolor de cabeza o temperatura, se puede tomar acetaminofén. No es recomendable aplicarnos gel o alguna crema en el área de la aplicación de la vacuna, porque recordemos que en el área de la aplicación de la vacuna se introdujo una aguja y hay un orificio, es decir, hay la primera barrera de defensa del cuerpo, que es la piel, pues queda expuesto y más bien se puede hacer un absceso, entonces no es recomendado. Igualmente, cuando se vacunan a los niños, por lo general en las piernitas, entonces no es recomendable aplicarle crema. Lo que sí se recomienda es
ponerle paños de agua fría para que le disminuya el dolor y la inflamación si llega a haber inflamación local. Igual la recomendación es no masajearse el área donde se aplicó la vacuna. Así es, algunas veces yo he visto a algunos pacientes cuando se vacunan que se acaban de aplicar la vacuna y se comienzan a dar masaje en el área, y eso no es recomendado, pues, porque posteriormente puede presentar un ESAVI, que le decimos nosotros que es un dolor, edema, inflamación en el área de la aplicación, puede terminar en un absceso. Entonces no es recomendable hacerse masaje en la aplicación de vacuna. Nosotros ahorita, doctora, estamos en la campaña permanente de vacunación contra el COVID, y también se está desarrollando en paralelo la campaña contra la influenza preventiva. ¿Sería recomendable, aconsejable o no se aconseja vacunarse contra la influenza y contra el COVID al mismo tiempo? Recordemos nosotros que ahorita, aquí en esta temporada, a partir de la pandemia, también la persona puede presentar al mismo tiempo, puede tener COVID y puede tener influenza. Entonces, una persona que tiene COVID y tiene influenza obviamente puede presentar severas complicaciones si su sistema inmunológico no está competente, si no es una persona que se alimenta bien, que se ejercita, que está en buenas condiciones de salud, puede hacer que desarrolle una enfermedad grave de COVID aunado a los síntomas de influenza, y puede ser que tenga un desenlace no muy favorable para él. Entonces sí se recomienda que se vacune tanto influenza como COVID. En los últimos que hemos visto información sobre las vacunas, OMS recomienda de que no hay problema, se puede estar poniendo la vacuna de influenza y se puede poner COVID, es decir, se puede poner COVID y otras vacunas, no hay complicación. Nosotros tenemos un tiempo de 15 días, aplicamos una vacuna de COVID y posteriormente otra vacuna o viceversa. Entonces es seguro y sí se pueden vacunar ambos. Lo ideal es que sí nos vacunemos. Y como siempre recalcando en cuanto a la vacunación de COVID, este año nosotros ya comenzamos la vacunación del año 2022. Las personas que el año pasado cumplieron 3 dosis, sus 2 dosis de vacunas más su refuerzo, este año tienen que cumplir una 4ª dosis. A partir del mes de marzo comenzamos con la vacunación del año 2022. Entonces todas las personas que todavía no se han vacunado tienen que acudir a su puesto de salud, centro de salud, hospitales. En todos los establecimientos de salud de los diferentes niveles hay un lugar donde se están aplicando vacunas, tanto la vacuna de influenza como la vacuna de COVID. Entonces hay que acudir para aplicarse la vacuna. Incluso la vacunación está llegando hasta la puerta del hogar. Andan casa a casa los brigadistas diariamente. Así es, el trabajo del personal de salud. Siempre estamos visitando los hogares, estas jornadas que se dan, y la campaña permanente de vacunación contra la influenza. Entonces los compañeros trabajadores de la salud ahí andan casa a casa visitando a las personas. Siempre recomendamos de que en el caso de los niños y los papás que no se mantienen con los niños, que dejen sus tarjetas de vacuna de los niños, que las dejen al alcance, o a la persona que cuida a los niños que les recomienden, aquí están las tarjetas de vacunación, por si pasan por la casa vacunando, aquí están las tarjetas para que revisen qué vacuna le hace falta al niño, cuál le corresponde y aplicársela, ¿ya? Que ellos dejen orientada a la persona que cuida a los niños, porque a veces como esta campaña ahorita, nosotros sabemos que esta campaña inició el 16 de mayo y va a terminar el 27 de mayo. Entonces, este es el periodo de la vacunación. Posterior a esto, ahorita ya no va a haber vacuna de la influenza. Entonces, vienen otras campañas posteriores, pero esta primera campaña, este es el periodo. Entonces, debemos de aprovechar eso, y en el caso de los niños que no se han puesto nunca una vacuna de influenza, pues hay que buscar cómo llevarlos para que ellos se vacunen, porque son niños que no han estado en contacto. Sí. Doctora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, la persona no lleva bien el control de cuándo se aplicó la vacuna? Por ejemplo, si se la aplicó antes del periodo del año que está establecido, 6 meses, 7, 8, ¿sucede algo si ella se vacuna ahorita contra la influenza? Si perdió la tarjeta, pero el periodo no es del año completo. No hay ningún problema, pues, que vaya a recibir la vacuna. Siempre se les dice que lleven la tarjeta, y de hecho en el Ministerio de Salud también se quedan registros de las vacunaciones.
Entonces, no hay problema si no le va a causar de alguna complicación de que se aplique la vacuna en un periodo menos establecido. Y en cuanto también al periodo de vacunación, es decir, una persona que se ha recuperado del COVID, ¿hay algún lapso que tiene que esperar para poderse vacunar? Se recomienda que entre 15 días y un mes se pueda aplicar una vacuna, en este caso de la influenza, o dependiendo también si fue una persona que tuvo COVID grave, que estuvo hospitalizado y entonces no está bien inmunológicamente, todavía se está recuperando. Entonces hay que darle un tiempo, más de un mes, para que él pueda estar bien, su estado de salud y su sistema inmunológico, y él ya se pueda vacunar. Ahorita que se están dando las lluvias, las personas pueden, por ejemplo, hay alérgicos a sinusitis, resfriados comunes, catarro, ¿se podrían ellos vacunar o esperar a que se recuperen del resfriado que tengan? Pues sí se pueden vacunar, porque siempre, como son personas que siempre tienen el problema de la rinitis, de las alergias, siempre que estén expuestos, pueden tomar algún tratamiento antialérgico y irse a vacunar, porque pasa el tiempo, la vacunación, y ya no va a haber la vacuna en el momento que ya tal vez están recuperados. Entonces sí, hay que hacerlo. Y destacar a la población la importancia de la vacuna. Nosotros las tenemos de manera gratuita. En otros países tienen que pagar estas vacunas y nosotros las tenemos de manera gratuita, accesibles en todos los servicios de salud, ya como usted nos decía. Así es, nosotros debemos de ver desde que comenzamos con la vacunación tanto de COVID y todas las campañas que el Ministerio de Salud realiza de la vacunación. Son vacunas que están disponibles gratuitamente, es un derecho a la salud, es una restitución de los derechos que nosotros tenemos gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Gracias a este proyecto revolucionario podemos decir de que hoy por hoy se nos han restituido los derechos de la salud, y pues debemos de hacer uso de lo que se nos está ofertando, debemos de promover y prevenir las enfermedades a través de las vacunas.